Bien, buenas tardes, bienvenidos a la reunión del grupo de estudio de los libros de Vicente Beltrán Anglada. Estamos en estos momentos tratando el tema de la magia organizada planetaria. Hoy es martes 23 de marzo del 2021 y vamos a iniciar la sesión número 21 de magia organizada planetaria. Hemos tomado el mismo libro de Vicente Beltrán Anglada y semanalmente lo distribuimos en diapositivas, pero no añadimos ni quitamos nada al texto original. Este libro está dedicado, dice San Vicente, a mi maestro con inmensa devoción y gratitud. A mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Solamente sabemos por los escritos de Vicente que era un maestro de segundo rayo, y esa información apareció varias veces, pero sobre todo en Diario Secreto de un Discípulo, si no recuerdo mal. Cada semana, cada presentación va acompañada de esta diapositiva en este libro de magia organizada planetaria. Procede de las consideraciones preliminares de este libro. Dice, renovación, transmutación, redención. Renovación, transmutación, redención. Tres cualidades que el alma necesita para poderse expresar plenamente en el mundo de la materia, en el mundo de la personalidad. Mundo que, como ya sabemos, es completamente fenoménico, es ilusorio. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 20. Continuamos en el capítulo 7. Dice así. La ciencia de la salud o ciencia de curación se basa en el equilibrio entre dos fuerzas opuestas y ocultamente sabemos que las vibraciones magnéticas que surgen de cualquier zona neutra o espacio vacío detentan un extraordinario poder, ya que son la suma de las dos fuerzas de la polaridad cuando han llegado ambas a una zona de perfecto equilibrio. La ciencia de la salud, o ciencia de curación, se basa en el equilibrio entre dos fuerzas opuestas, el equilibrio de los pares de opuestos, y ocultamente sabemos que las vibraciones magnéticas que surgen de cualquier zona neutra o espacio vacío detentan un extraordinario poder, ya que son la suma de las dos fuerzas de la polaridad cuando han llegado ambas a una zona de perfecto equilibrio. Para producir la verdadera curación debe establecerse por parte del sanador o del grupo de sanación un equilibrio entre esos pares de opuestos. Y como sabemos, la curación es de alma a alma. Por lo tanto, será el alma del paciente, aquella persona que va a recibir la curación, que pueda proyectar directamente sobre su reflejo, sobre la personalidad, sobre los vehículos. Nosotros no tenemos la potestad de curar desde fuera, es a través del alma. El mago utiliza inteligentemente este poder para crear zonas neutras o de armonía en aquellos sectores orgánicos donde existen conflictos de polaridad, con la consecuente falta de salud y de vitalidad. El mago utiliza de forma inteligente este poder para crear zonas neutras o de armonía en aquellos sectores orgánicos donde existen conflictos de polaridad, con la consecuente falta de salud y de vitalidad. De acuerdo con esta idea, habrá que suponer que el mago, el curador o taumaturgo ha de haber establecido dentro de sí zonas neutras lo suficientemente amplias como para poder introducir la energía que generan a través de su mente organizada en aquellas partes de los vehículos de los pacientes afectados por el desequilibrio producido por el conflicto de la polaridad. Utiliza muy sabia y definidamente la energía neutra, suma de las polaridades. En el fondo, lo que nos está diciendo o insinuando Vicente es que se trabaja con la técnica de la sustitución. Se busca el espacio neutro y se rellena con esta energía neutra precisamente. Por lo tanto, estos huecos, estos vacíos, estos intervalos que se van introduciendo son los que acabarán restableciendo la polaridad correcta, es decir, la salud, tanto en el vehículo físico etérico, en el emocional o el mental. Parece muy fácil de definir, de describir, no obstante es muy difícil mantener esta concentración y sobre todo el contacto interno para que un determinado tipo de ángeles te ayude en el trabajo.
Continuamos. Dice, el principio de la energía neutra puede aplicarse así tanto para curar dolencias orgánicas como para aliviar tensiones emocionales y dificultades mentales. La única función del mago es mantener constantemente dentro de sí zonas neutras lo suficientemente potentes que le permitan introducir energía neutra en el interior de dos zonas moleculares antagónicas en las que prevalece excesivamente una polaridad por encima de la otra, creando el natural desequilibrio, un área de dificultades y tensiones que fatalmente ha de crear enfermedades físicas, complejos emocionales y falta de adaptación mental. Dice, el principio de la energía neutra puede aplicarse así tanto para curar dolencias orgánicas como para aliviar tensiones emocionales y dificultades mentales. La única función del mago es mantener constantemente dentro de sí zonas neutras lo suficientemente potentes que le permitan introducir energía neutra en el interior de dos zonas moleculares antagónicas, en las cuales prevalece excesivamente una polaridad en detrimento de la otra, generando un desequilibrio, un área de dificultades y tensiones que fatalmente ha de crear enfermedades físicas, complejos emocionales y falta de adaptación mental. Aquí podríamos recordar muy bien, seguramente algo que todos hemos leído en los libros de teosofía, de divulgación esotérica, que el sabio, como está en perfecto equilibrio, tiene el don de la sanación, y es cierto. Los seres humanos que han alcanzado cierto grado de evolución y que asociamos, el que le ponemos el calificativo de sabios, como han conseguido esa transformación, esa transmutación, esa transformación, esa transfiguración, o lo que hemos leído antes, la redención y todo esto, transfiguración, transmutación, estas cualidades ofrecen un estado de equilibrio envidiable para los que estamos todavía picando piedra. Y cuando se consigue, ese mismo estado de conciencia se va a encargar delante de alguien que tiene un problema de irradiar lo suficiente y acudir con esa energía neutra a la zona donde está el conflicto. Es decir, no funciona la mente en ese sentido, la mente concreta. Funciona una percepción clara, indirecta, intuitiva de la mente abstracta, que es la que conducirá vía visualización la energía a ese lugar. Fijaos qué trabajo más maravilloso se puede realizar cuando se ha conseguido realmente transmutar, transformar, transfigurar la personalidad. Dice, una de las grandes virtudes del mago blanco en este caso, será sin duda la de percibir clarividentemente esas zonas de tensión negativas físicas, astrales o mentales, para poder irradiar sobre ellas el poder de su aura eléctrica, pura y sin tensiones. Irradiación es la palabra que justifica en todo momento la actitud del mago, ya que su potencial magnético surge creadoramente de los espacios neutros o vacíos de su alma, libres de toda dificultad humana, y se expande en ondas concéntricas a su alrededor, creando aquellas zonas magnéticas que curan, estabilizan y armonizan los vehículos de las almas con las cuales se pone en contacto. Más o menos lo que decíamos antes. Cuando se consigue este punto de equilibrio, este punto de conciencia neutra, que en el fondo no lo pone, pero hay que manifestarlo, esto es energía búdica. Está más allá de la mente abstracta. Lo que pasa es que hablar, seguramente aquí no utilizará el término, pero este punto neutro y esta percepción es fruto del contacto sostenido con la energía búdica. Por lo tanto, estamos ya en un grado de evolución bastante considerable. Por eso se puede ver todo con claridad, sin que intervenga la mente, como os he sugerido antes, y básicamente lo que predomina es el aspecto de conciencia, el aspecto segundo rayo, el aspecto amor, que hace que se perciba dónde está el problema, y una mirada compasiva, que esto lo dicen algunas también, algunos escritos aparece, esa mirada compasiva es una forma muy elegante de decir que se proyecta energía de segundo rayo, en este caso energía búdica, energía neutra por excelencia. Ya sabemos que el verdadero amor es neutro, lo que sucede es que los humanos todavía no lo hemos descubierto en masa. Continuamos. Dice el taumaturgo, el mago de curación, ha de ser pues una persona pura, sencilla y henchida de amor a Dios
y llena de caridad para el prójimo. De estos dos elementos mágicos surge la más potente de las fuerzas de la naturaleza al alcance del hombre, el sentimiento de compasión. El verdadero taumaturgo cura por la infinita compasión de su alma. Os garantizo que no me lo leo antes de empezar la clase, ¿eh? Por lo tanto, no tengo memoria. Lo que sucede que hay mucho feeling, hay mucha transferencia con Vicente en este tema. Dice el taumaturgo, el mago de curación, ha de ser una persona pura, sencilla y henchida de amor a Dios. Es decir, cuando hablamos de amor a Dios, quitémonos la idea de la cabeza de una figura antropomórfica en la cual se pueda simbolizar la grandeza de una idea tan abstracta como es la del logos o Dios. ¿Qué sucede? Lo que hay realmente en un discípulo o en un iniciado es un amor a todo lo manifestado, conociendo perfectamente que lo manifestado es este ser que le hemos puesto Dios o logos porque no tenemos otro nombre mejor. Y no le ponemos otro nombre porque todavía nuestra conciencia no es capaz de abarcar lo que eso significa. Si por Dios con mayúsculas hablamos del logo solar, evidentemente a duras penas entendemos nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, comprender con una visión integradora real, no imaginativa, lo que es el sistema solar para un discípulo es un trabajo muy grande. Eso está al alcance de los chohanes de sexta iniciación y, por supuesto, para los budas de séptima iniciación. No para nosotros que estamos picando piedra. Por lo tanto, es una manera muy hermosa de identificarte utilizando la energía del segundo rayo, la energía integradora por excelencia, con todo lo manifestado. Dice, de estos dos elementos mágicos surge la más potente de las fuerzas de la naturaleza al alcance del ser humano, el sentimiento de compasión. Compasión. La verdad de la compasión es lo siguiente, es amar con la mente. Amar con la mente. Eso es la compasión, amar con la mente. Algo que todavía dista mucho de ser una realidad. Dice el verdadero taumaturgo, verdadero mago, cura por la infinita compasión de su alma. Hubo una escuela en la antigüedad, esta escuela, la escuela esenia, de la que se tienen noticias, a la cual pertenecía el nazareno. Era un taumaturgo, era un sanador, básicamente. Dice, la compasión se oculta siempre en el misterio de los espacios vacíos, aunque siempre llenos de plenitud de la vida del mago. Espacios vacíos, pero llenos de plenitud. ¿Qué significa esta plenitud? Energía búdica para este estudiante. Dice, es un resultado de la armonía entre el amor a Dios y la caridad hacia los demás seres en la vida de la naturaleza, expresándose como sensibilidad al bien. Es un desbordamiento constante de las energías que fluyen constantemente de las zonas libres del alma del mago, henchida de amor inmortal hacia todo lo creado. Lo que comentábamos antes, cuando esta característica se ha adquirido y mínimamente se empieza a trabajar con ella, uno puede percibir claramente que es inagotable y que cada vez hay una identificación mayor con lo manifestado. Por lo tanto, el amor hacia esta entidad abstracta, denominada Dios o como se llame, aumenta, pero va acompañado de un carácter pragmático. Es amor a lo manifestado, a todos los seres en la vida de la naturaleza. Por lo tanto, debemos amar al reino animal, no olvidemos que tenemos un cuerpo animálico, somos animales racionales, somos sapiens sapiens, al reino vegetal y al reino mineral, aunque aparentemente nos parezca inerte, nos parezca inorgánico, no. Necesitamos del reino mineral para crear precisamente la estructura ósea, es decir, lo que es la estructura de hierro sobre la cual, hablando simbólicamente, vamos a cincelar o a construir precisamente nuestros vehículos, concretamente el vehículo físico, y el sustento sería el etérico. Y ahora nos vamos a encaminar hacia la página de las preguntas, así que os animo a formular preguntas, aclaraciones, aportaciones, conclusiones. ¿Preguntas, familia? A ver, vale. No, tú, yo luego. No, yo solo quería preguntar esto que hemos leído, ¿no? De la curación. Esto se puede extrapolar también a cuando, por ejemplo, un mago blanco, un iniciado o un discípulo
sanan el medio ambiente, ¿no? Para la eliminación de egregores es la misma. Es la misma historia. Es la la misma técnica de la historia. sustitución. Es la técnica de la sustitución. Esto es la irradiación. Es una forma de hablar de la irradiación, claro. Sí, pero por ejemplo, para la curación tiene que poner intención o es eso que ha dicho que desde el inconsciente de arriba, o no sé cómo lo ha hecho llevar, al acercarse digamos, el mago blanco, es desde el alma que se cura, ¿no? O sea, que no tiene que poner intención digamos, la personalidad del mago. Aquellos que tuvieron la oportunidad de acercarse al Buda, sanaban de forma instantánea. Los que se acercaron al Nazareno, exactamente lo mismo. Los que se han acercado a algún santo que la Iglesia Católica, por ejemplo, reconoce como tal, o algún ser que ha demostrado capacidad taumatúrgica, es decir, de sanación, el hecho de estar en la influencia medio metro, 1 metro alrededor suyo, los grandes iniciados es mucho más, sin hacer aparentemente nada el mago, ha dado una energía suficiente para sanar, pero hay que matizar que esta sanación lo que da es una cosa muy importante que el ser humano a veces descuida. No se trata de que a mí me desaparezca el cáncer o la gangrena de un brazo o de una pierna, no. Se trata de que me entre en mí la suficiente comprensión del proceso para que yo lo acepte. Que es diferente, ¿eh? Lo que pasa es que la verdadera sanación es psicológica, ¿eh? Y los humanos lo que queremos es una sanación que si, por ejemplo, me cortaron una pierna, me crezca otra. A ver, no va por aquí el tema. Aunque se pudiera dar el caso, porque nunca se sabe qué pasará en el futuro, porque hay intentos de hacer una terapia genética para que si una vez en el futuro se está trabajando con ello, con células madre, igual se reproducen órganos o se consigue que un brazo, igual que hace, por ejemplo, la estrella de mar, recupere una de sus puntas, ¿no? Es decir, no sabemos si será posible, pero la verdadera curación tiene un carácter psicológico que a veces lo olvidamos, de aceptación básicamente. No es me hubiera atormentado por la idea de que me falta un pie, que por un acto que no sabemos milagroso, decir, caramba, pues ya no me preocupa que me falta el pie. Lo vemos. Sí, se entiende así. ¿Celia? Sí, has dicho que la curación se hace de alma a alma, ¿no? Entonces, a ver, ¿tiene que haber una actitud de la persona que se cura? Hombre, o no es necesario, porque al ser de alma a alma, claro, esa persona tú has explicado que de su alma pasará a su personalidad. Exactamente. De hecho, hay curaciones muy sorprendentes en las que, bueno, pues he tenido noticias que prácticamente ni el paciente y el sanador no se conocían, ¿eh? Y a veces es mejor por una razón muy sencilla, porque la personalidad acaba atrapándote, el mundo de los 5 sentidos, y evidentemente hay una tendencia innata a agradecer algo a esta persona porque me ha hecho esto. Y eso no es lo correcto, no es que se tenga que maldecir a la persona que te ha ayudado, ni mucho menos, sino lo vamos a dejar en el anonimato. Y de hecho, mirad una cosa, fijaos hasta qué punto el esoterismo es importante. Cuando entra uno en un quirófano, seguramente habrá conocido a su cirujano en una clase, en una visita previa, o a lo mejor entra de urgencias en un hospital y le tienen que operar de urgencias, y allí se encuentra unos cuantos hombres y mujeres vestidos con unas máscaras. ¿Qué te está diciendo eso? Que el trabajo de sanación debe ser anónimo. No, si entramos en la dimensión de la personalidad, no hay sanación posible. Porque precisamente lo que está mal es la relación entre el alma y el reflejo y la personalidad. Por lo tanto, hemos de actuar de manera tal que no se vea eso que nos diferencia tanto, que es la personalidad, que solamente prevalezca lo que está más allá, que es lo que nos une, que es el alma. El anhelo de ayudar. No sé si te he respondido. Sí, supongo que sí. ¿Los demás? Venga, preguntas más, familia. Albert. Sí, bueno, una pregunta, una duda que me surge, es decir, estamos hablando de que ese poder de sanación lo tienen los magos, o sea, entes muy evolucionados, pero podría haber diferentes, digamos, niveles dentro de ese poder de sanación, es decir, unos que no teniendo tanto
el nivel como que estamos viendo también tengan la capacidad de hacer algo para ayudar a otras personas. Todos tenemos en cierta medida un mínimo de capacidad de ayudar. De hecho, cuando la jerarquía por evolución tocaba al inicio de la final de la era de Aries, empezaba el tema de la era de Piscis, se prepara a un discípulo, un avatar, lo preparan para dos eras. La era de Piscis, que es la era del culto a la personalidad, al gurú, a la tradición, al dogma de fe, a la creencia. Y dices, caramba, una idea acuariana, pero ¿por qué la introdujeron en este barril, en este molde? Bueno, porque tal vez necesitaban de esa energía de devoción para luego darnos cuenta de lo siguiente, que el vehículo propio para que el amor se manifieste es el cuerpo devocional. Si la era de Piscis responde a dos rayos, el segundo y el sexto, pero responde a nivel de personalidad, con lo cual de forma. Por lo tanto, esa envoltura es idónea para que la energía del segundo rayo funcione. Entonces, ¿qué hace esto? Que aquellos seres humanos que están, ya sean dentro de una religión organizada, no olvidemos que la capacidad de sanación también los tienen muchos seguidores musulmanes, Muchos sacerdotes musulmanes han sido conocidos a lo largo de la historia por su capacidad de sanar, de la Iglesia Católica igual, del mundo del judaísmo igual, de las religiones orientales exactamente lo mismo. Es una cuestión de revelación interna. Cuando uno alcanza cierto contacto sostenido con el alma, o conciencia abstracta, como se le quiera denominar, está en condiciones, sin proponérselo, solamente pensando de manera positiva en alguien o escuchando atentamente, lo que está haciendo es irradiar esa energía que acaba, sin darse cuenta uno y otro, que está quitando esos puntos oscuros, que son focos de tensión, son choques, falsas identificaciones, no existe esa armonía, y evidentemente se provoca un conflicto. Por ejemplo, yo recuerdo en la escuela de pequeños, cuando nos explicaban lo que era un cáncer, nos decían que eran unas células que se salían del programa informático, del ADN original, de lo que tenían que hacer, y se ponían a crecer a su bola, a su manera, a su capricho. Evidentemente creaban un contracuerpo, y claro, ese contracuerpo lo que hacía, ese organismo lo que hacía era que quitaba la vida, la vitalidad al resto del cuerpo, y acababa pues como acababa, o había que hacer extirparlo, etcétera, etcétera. Pues ha pasado el tiempo y exactamente es lo mismo. Cualquiera persona bien intencionada, está en condiciones de empezar el trabajo. Ahora, para conseguir resultados tiene que haber una transmutación total, transformación, transfiguración total, es decir, que solamente actúe el alma, porque la curación es como almas, Sí, eso está claro. Milagros, Elena, Gloria. ¿No? Continuamos. Dice, la curación se realiza por inducción de esta tremenda fuerza desconocida por la mayoría, cuyo poder es tan grande que puede incluso alterar beneficiosamente las propias leyes del karma, reducir por efusión de amor el volumen del mismo y producir ciertos prodigios de orden científico que el vulgo consideraría como milagros. Hay algo que decir sobre el segundo rayo, la energía búdica, el segundo aspecto de la divinidad, el aspecto Vishnu, que a veces olvidamos. El amor por sí mismo es un milagro. ¿Qué quiere decir un milagro? Que es una energía regeneradora total. Y aquí cuando habla de que puede alterar beneficiosamente la ley del karma, quiere decir que cuando existe amor, ese karma se va limpiando. ¿En qué sentido? Que todo aquello que por definición uno de manera espontánea iba exhalando, que era nocivo, era tóxico, cuando entra esta energía poco a poco, se revierte esa polaridad de negatividad, de los pitris lunares, por ejemplo, de nuestra conciencia, y poco a poco se va trabajando de una manera tal que lo que se va irradiando es luz, amor y voluntad al bien, porque todo eso es el amor. El amor, nosotros le decimos segundo rayo, pero en realidad el amor es una unión del primero y del segundo, que cuando actúa correctamente produce ni más ni menos una revelación de conciencia grandísima, que asociamos a todo eso que nos gusta tanto relacionado con el cuarto rayo, que dista un poco de ser el mundo del arte. Ese mundo del arte es el arte de manifestar el alma en los planos de la manifestación karmática. Vamos a repetir. Dice, la curación
se realiza por inducción de esta tremenda fuerza desconocida por la mayoría, cuyo poder es tan grande que puede incluso alterar de forma beneficiosa las propias leyes del karma, reducir por efusión de amor el volumen del mismo y producir prodigios de orden científico que el vulgo consideraría como milagros. Es un proceso científico. Lo que sucede es que cuando uno lo desconoce le pone el calificativo de milagro, igual que un teléfono móvil, la fibra óptica, las comunicaciones vía satélite, etcétera, etcétera. Son milagros, pero se pueden explicar científicamente, que eso es lo importante. Dice, pero el verdadero milagro está en la propia vida del mago, quien es tan taumaturgo por propia condición y naturaleza y no se preocupa siquiera del bien que realiza ni aun de los generosos impulsos que surgen de su aura. Esto es lo que trataba de explicaros anteriormente, es decir, aquella persona que realmente percibe que dentro suyo hay algo, lo debe de poner al servicio de los demás. Ahora bien, ni anunciarse en los periódicos, ni poner consulta, ni nada por el estilo, a no ser que sea tan competente que se vea obligado, porque sea su tendencia natural, a tener una consulta en la cual la gente va, le cuenta sus problemas o él simplemente se acerca, los mira detenidamente. Y ya sabéis que de esta gente existe, están en la actualidad. Otro tema es el tema del dinero. Aquí se deben hacer muchas reflexiones, pero no toca ahora. Pero lo importante es que esta capacidad existe. Y cuando esto existe, esto hay que ponerlo al servicio de los demás. No hay que guardarlo para aquellos seres con los cuales yo me llevo bien. Y de forma anónima. Yo siempre os digo muchas veces que nos demos una vuelta por los trenes, los aeropuertos, sobre todo el metro en Barcelona, el metro, los autobuses, que hay para dar y vender, ¿eh? Hay oportunidades de servicio, de focalizarse en alguien y sin pensando positivamente, por supuesto, y ver cómo al cabo de un rato, si el viaje ha durado 20 minutos, aquella persona tenía una cara mejor. Por ejemplo, no os digo más. Dice, al igual que la flor, el mago se delata por su perfume. No existe glorificación personal alguna en su estado de armonía. Al igual que la flor, se distingue por su perfume. Es decir, esa capacidad que tiene de irradiar armonía, básicamente, dentro de la vida de conflicto que voluntariamente hemos decidido vivir. Continuamos. Dice, la pureza de intención en el mago ha de ser tal que el bien ha de estar presente en cada una de sus obras. El bien ha de estar presente en cada una de sus obras, sean estas de carácter que sean, curando, beneficiando o instruyendo, pero sin preocuparse nunca del fruto de sus acciones, del bien que está derramando por doquier. No hay que preocuparse nunca del fruto de tu acción. Dices, vamos a ver, entonces, ¿cómo lo hago? Proyecto luz a la gente, la envuelvo con amor, como dicen los libros esotéricos, o no lo hago, o hago eso y lo que tengo que hacer es olvidarme de que lo he hecho y de llamar por teléfono, oye, ¿te has curado ya? ¿Es verdad? ¿Te has curado ya? No. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hacerlo de manera impersonal, y eso indica que no puede haber ningún reconocimiento por nuestra parte a lo que estamos haciendo. Se ha hecho, y hay algunos magos, algunos sanadores que dicen una cosa muy curiosa, que a veces eso no se les entiende. Dicen, no, si yo no hago nada, si la energía es de Dios. Esto yo conozco a más de, bueno, he visto casos por televisión. No, si yo esto no lo hago, esto me viene de arriba. Bueno, es una forma clara de entender que es una energía que sí que es de tu propia conciencia, claro que sí. Pero en realidad no te pertenece, pertenece a la humanidad. Y esto debería de quedar en claro en nuestra conciencia personal sobre todo. Continuamos. Vive el mago en inefable y permanente contacto con los grandes ángeles guardianes de la humanidad y de ellos recibe los influjos magnéticos que al pasar por su alma se convierten en compasión, en magia organizada, magia de paz, magia de curación, magia de plenitud. Curiosamente, el libro se llama Magia Organizada Planetaria y en estas palabras aquí se retrata precisamente Vicente. Se convierten en compasión, en magia organizada, magia de paz, magia de curación, magia de plenitud, y creo que podríamos añadir un montón más de términos a este estado. Fijaos qué interesante. ¿De quién recibe esta información búdica, esta energía búdica? De estos grandes ángeles, de estos devas. Por eso, aquellos que se dedican al tema de la curación esotérica, periódicamente a nivel telepático reciben una imagen a donde deben focalizar su energía.
y enviarla ya. Y cuando esto se ha demostrado durante un tiempo, hay que decir que no faltará nunca trabajo, nunca, porque el planeta ya sabéis cómo está, ¿no? Tenemos los problemas que tenemos, estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien. Ahora, deberíamos estar un poco mejor. No digo del todo porque hay un karma que agotar, tenemos que aprender algo, tenemos que cambiar lo negativo en positivo y esto no se consigue cambiando los muebles de sitio ni pintando las paredes de otro color, ¿eh? Esto exige algo más, exige hacer una casa nueva. Por lo tanto, entendamos que el factor tiempo, el proceso de encarnación tiene que finalizar, tenemos que extraer conclusiones y a iniciar otro. Y poco a poco, iremos convirtiéndonos en estos ángeles, de estos seres al servicio de los ángeles de curación. Continuamos. Dice, la energía contenida en los espacios intermoleculares es fuerza celeste manejada por los devas, los ángeles, en las tremendas e indescriptibles zonas neutras producidas por el equilibrio establecido entre dos polaridades, sean humanas, planetarias, solares o cósmicas, se halla el hogar de los ángeles guardianes, de aquellos silentes e invisibles criaturas, de aquellas silentes e invisibles criaturas cuya misión es crear zonas de perfecto equilibrio en la vida de todas las humanidades que pueblan el gran sistema cósmico. La energía contenida en los espacios intermoleculares es fuerza celeste manejada por los devas, en las tremendas e indescriptibles zonas neutras producidas por el equilibrio establecido entre dos polaridades, ya sean humanas, planetarias, solares o cósmicas. Se halla el hogar de los ángeles guardianes, de aquellas silentes e invisibles criaturas, cuya misión es crear zonas de perfecto equilibrio en la vida de todas las humanidades que pueblan el gran sistema cósmico. La palabra clave para este estudiante es aquellas silentes e invisibles criaturas, sobre todo silentes, silencio. Para que la curación funcione, debe prevalecer el silencio, silencio relativo a que no hay que pensar en exceso de estar automático sobre el mundo de la personalidad, ni la mía ni la de los demás. Solamente tener la conciencia abocada a lo subjetivo, a lo invisible, a lo abstracto, al alma. Porque si trabajamos así, no quiere decir que no tengamos que hablar, ¿eh? Habrá que hablar cuando toque hablar. Pero cuando uno está solamente pensando o hablando de cosas de la personalidad y no hay un espacio superior, amplio, del que hable de los temas abstractos, se focalice en ellos, de manera silenciosa, sin articular palabra, querrá decir que la curación que pueda realizar, si no se cumple este requisito, no va a ser verdadera compasión, porque estos ángeles no pueden acudir si el estudiante, el sanador, no dispone de esta cualidad. Si no la tiene, se podrá construir poco a poco, pero para que venga y nos ayude en curación un ángel, porque a fin de cuentas la curación la realizan ellos, nosotros decimos que la hacemos nosotros, pero queda muy bien, pero son los ángeles que a través de nuestra actividad se encaminan al lugar que nosotros hemos indicado visualizando antes, de forma espontánea. Continuamos. Dice, las relaciones humano-débicas, a las cuales hemos hecho referencia en otras partes de este libro, constituyen la base mística de la magia organizada en nuestro mundo. De ahí la importancia que le asigna la gran fraternidad de Shambhala al incremento de tales relaciones en estos difíciles momentos de la historia planetaria. Esto fue escrito en los años 80, mediados de los 80, principios, dado que las soberbias estructuras de la verdadera fraternidad en la Tierra han de erigirse sobre la inteligente fusión de las dos grandes corrientes de vida, la angélica y la humana. La angélica y la humana, es decir, el misterio del hijo pródigo, que es la humana, y que en el trabajo número 12 de Hércules, Piscis, el regreso a la casa del Padre, es ni más ni menos que un camino claro para fusionarse con la conciencia angélica, que es la que al ser humano le falta. Dice, la relación humano-débica, a la cual hemos hecho referencia en otras partes del libro, constituyen la base mística de la magia organizada en nuestro mundo. De ahí la importancia que le asigna la gran fraternidad de Shambhala al incremento de tales relaciones en estos difíciles momentos de la historia planetaria, dado que las soberbias estructuras
de la verdadera fraternidad en la tierra han de erigirse sobre la inteligente fusión de las dos grandes corrientes de vida, la angélica y la humana. Vicente insistió mucho sobre el Devi Yoga, el Agni Yoga, y es un abanderado de este camino intermedio, de ese acercamiento a Shambhala y de la necesidad de establecer una alianza total, práctica, con el reino angélico. Y esto poco a poco lo vamos manifestando, poco a poco. Dice, la comprensión de estos asertos y el esfuerzo redentor que ellos pueden suscitar en el alma de los discípulos mundiales constituyen parte de los grandes proyectos de Shambhala con respecto a la humanidad de nuestra época. Los arramas de los maestros, sea cual sea su tipo de rayo, están trabajando en este sentido desde hace más de 50 años y los éxitos obtenidos han sido apreciables. La comprensión de estas afirmaciones y el esfuerzo redentor que ellos pueden suscitar en el alma de los discípulos mundiales constituyen parte de los grandes proyectos de Shambhala. Con respecto a la humanidad de nuestra época, los ramas de los maestros, sea cual sea su tipo de rayo, están trabajando en este sentido desde hace más de 50 años. Esto lo escribió en los años 80, pues calcula, antes de la Segunda Guerra Mundial, los años 20, 30. Dice, y los éxitos obtenidos han sido apreciables. Los éxitos obtenidos han sido apreciables. Seguimos en el capítulo 7. Pues fueron muchos los discípulos de la pasada y presente generación que a través de los requeridos entrenamientos lograron establecer contacto consciente con devas de superior desarrollo espiritual y aprender prácticamente de ellos los aspectos preliminares de la verdadera ciencia mágica, la ciencia que confiere poder sobre los elementos naturales y ha de abrir las gloriosas perspectivas de las razas del futuro. Fueron muchos los discípulos de la pasada y presente generación que a través de los requeridos entrenamientos lograron establecer contacto consciente con devas de superior desarrollo espiritual y aprender prácticamente de ellos los aspectos preliminares de la verdadera ciencia mágica, la ciencia que confiere poder sobre los elementos naturales y ha de abrir las gloriosas perspectivas de las razas del futuro. Estamos en un momento cumbre, es un momento único. Y digo único porque cada día de esta encarnación para nosotros, que no estamos interesados en estos temas, es único. Porque es el momento oportuno de cambiar. Y si ya hemos conseguido empezar el cambio, mantengámonos firmemente, mirando al frente continuamente. Y tengamos en cuenta que los devas sí que están a nuestro alrededor. Solamente que el excesivo interés en nosotros mismos nos impide verlos. Siguiendo adelante con esta idea, vamos a analizar ahora uno de los puntos más interesantes en nuestra investigación sobre la magia organizada en nuestro planeta. Decíamos anteriormente que hay en la naturaleza una increíble fuerza de origen cósmico, cuya fuente se halla en el interior de cualquier centro o vehículo de manifestación en el orden evolutivo de la vida humana. Decíamos anteriormente que hay en la naturaleza una increíble fuerza de origen cósmico, cuya fuente se halla oculta en el interior de cualquier centro o vehículo de manifestación en el orden evolutivo de la vida humana. Es decir, todos los seres humanos llevamos en potencia un sanador dentro y llevamos una estación de emisión y recepción preparada, solamente falta activarla para contactar con la jerarquía y muy especialmente con el reino angélico. Es cuestión de nuestra que la pongamos a punto y empecemos a emitir, a irradiar esta energía y ya veremos cómo el contacto angélico se establece. Bien, viene la diapositiva de preguntas, así que adelante, familia. ¿Preguntas, familia? Una cosa. Si lo miras bien, bueno, hemos hablado de las nuevas tecnologías, pero es que una auténtica tecnología somos nosotros, ¿no? Claro. Somos una tecnología total cuando se ha trabajado y se ha desarrollado, lógicamente.
Claro. Ostras, pues no lo había mirado nunca así, me parece muy bien. A ver, el cuarto reino, el reino humano, ha dado exponentes a lo largo de la evolución que son auténticas maravillas. Almas encarnadas que han conseguido cambios increíbles y otras que han hecho lo contrario y que al final te asombras de lo que hicieron y cómo lo hicieron. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, hay otra cosa que también me ha parecido extraordinaria, es la manera que describe la fraternidad, ¿no? Que es un trabajo entre el mundo humano y el mundo angélico. Es que esa es la verdadera fraternidad, la humano-angélica. Angélica. Entonces Claro. quiere decir que hasta que no elevemos las coordenadas hacia arriba y todo esto, la verdadera fraternidad no aparecerá, ¿no? A ver, no se había hablado del reino angélico tanto, porque sí que es verdad que las iglesias organizadas, las que sean, hablaron de los ángeles. De hecho, a Mahoma se habla de que se lo llevó un ángel, vino, no sé qué se lo llevó, ¿no? Al cielo, se habla. Y de otras tradiciones hablan algo parecido. A ver, en Piscis, si se hubiera hablado del reino angélico, se les presenta, si habéis estado, bueno, la época del barroco, por ejemplo, hizo una imaginería preciosa de los ángeles, y de hecho, estas tumbas, estos panteones clásicos que hay, por ejemplo, en el cementerio de Montjuic, pues hay unos ángeles increíbles allí dibujados, otros que están mirando en encima de algunas casas, en unos jardines. En el fondo lo que están diciendo, que hay una relación humano-débica. El por qué se ha traído el tema a colación en este tiempo, en entrando en Acuario, es porque la energía emocional, la energía del sexto rayo, si se hubiese hecho ampliamente en Piscis, no se hubiera potenciado el aspecto de superación en el ser humano. A ver, y a mí de pequeño me enseñaban a invocar, me enseñaron a invocar al ángel de la guarda, como vosotros me imagino. Y prácticamente, pues bueno, pues estuve años con esa historia, ¿no? De pequeño, pues mira, estás así, ¿no? ¿Y qué te das cuenta? Bueno, pues sí que existe esa conexión angélica, pero el ángel que nos debe de acompañar ha de tener para nosotros, no ha de ser algo fantasioso, sino que tengamos una percepción racional de él, cosa que es bastante compleja porque es un ser que no tiene apariencia, la puede tener si lo necesita. Por ejemplo, yo muchas de las experiencias que he tenido en el plano físico que me han parecido como mágicas, en el fondo ha sido un trabajo débico. Es decir, lo digo abiertamente, han sido un trabajo débico. Lo que la gente llama en estos tiempos, que Vicente fue uno de los que lo dijo en su momento, fenomenología de objetos volantes no identificados, el tema UFO, en el fondo no son de otros 6 planetas, ni mucho menos. Son ángeles que están haciendo un trabajo de acercamiento a una nueva realidad para la humanidad. Acercar una nueva realidad. Lo que sucede que, claro, como tenemos mucho sexto rayo, el camino que han elegido, ¿cuál es? Presentar algo fantasioso, que se suponga que viene de fuera, y aún así está como más elevado. Sabéis que la energía de la aspiración hace que mires hacia la lejanía. Si es una energía de concreción, te vas para abajo. Por eso han utilizado estas energías para trabajar. Pero con el reino angélico hay que tener los 2 pies en el suelo, de forma muy consciente. Y el mejor método es lo que hemos hablado en la clase anterior, la atención, la atención, la atención y la atención. Si estamos atentos a todo, estamos concentrados en lo que hacemos, no nos debe de preocupar bien poco si el ángel está al lado nuestro o no está, porque seguramente que estará. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Continuamos. Dice, a la fuente productora de este poder le hemos asignado el nombre de zona neutra, pero si la examinamos profunda y científicamente, veremos que se trata en realidad de un espacio realmente compensado, en donde cualquier tipo de reacción o de lucha ha prácticamente desaparecido, pero donde se ha creado una unidad de fuerza o de poder que es la suma controlada de las 2 fuerzas de la polaridad. Vamos a ver, hemos construido en ese espacio, eso es un reactor, donde se juntan 2 energías y lo hacen de manera armónica, porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Explotaría, ¿no? Cuando se consiguen esas condiciones, se va a obtener un producto, se va a obtener una solución que va a ser sumamente beneficiosa.
Dice, a la fuente productora de este poder le hemos asignado el nombre de zona neutra, pero si la examinamos profunda y científicamente, veremos que se trata en realidad de un espacio realmente compensado, en donde cualquier tipo de reacción o de lucha ha desaparecido, pero donde se ha creado una unidad de fuerza o de poder que es la suma controlada de las dos fuerzas de la polaridad. Es decir, se ha producido una fusión, ¿no? Ha nacido algo nuevo. El día que entendamos que la primera reacción, lo primero que tenemos que construir es el resultado de la unión del alma y la personalidad, nos daremos cuenta del gran milagro que somos en potencia. Pero hasta que la personalidad no esté integrada y al servir y sobre todo focalizada en el entrecejo, el alma como tal no la vamos a expresar. Por lo tanto, nos queda trabajo. Ahora, eso sí, no hay tiempo ni para el desaliento ni para el derrotismo. Hay que continuar. Continuamos. Dice, una zona neutra en realidad es un intervalo creador. En la vida de la naturaleza, cualquiera que sea el lugar donde éste tenga lugar. Si lo aplicamos a la vida del ser humano, deberemos lógicamente observarlo en la actitud psicológica y en las actividades desarrolladas a través de sus vehículos de manifestación, la mente, el vehículo emocional y el cuerpo físico. Un intervalo, antes cuando yo estudiaba se llamaba intervalo, no intervalo, pero bueno. Un intervalo entre dos pensamientos, si es lo suficientemente extenso o dilatado, determina una zona neutra o vacía en la mente que permite la afluencia de ideas más abstractas o sutiles. Un intervalo entre dos pensamientos, si es profundo y dilatado o extenso, determina una zona neutra o vacía en la mente que permite la afluencia de ideas más abstractas o sutiles. ¿Qué creemos que hay detrás de esta idea de que tengamos unas vacaciones periódicamente o un fin de semana desenganchemos del contacto con el trabajo? Ni más ni menos que esa zona neutra se vaya esparciendo, vaya profundizando y lo que consiga es que psicológicamente estemos dispuestos el lunes a hacer un trabajo correcto en el trabajo. Fijaos qué cosa más sencilla, pues si supiéramos lo que se ponen los pares de opuestos, nos daremos cuenta que en el medio hay un espacio neutro. Y ese espacio neutro lo debemos de potenciar en nuestra conciencia en primer lugar, en nuestro pensamiento y en nuestra acción. Si supiéramos ver el equilibrio dentro de la actividad y el beneficio que tiene, por ejemplo, hacer un corte en el trabajo, este famoso coffee break de los ingleses, esta pausa para a lo mejor no hacer nada, pero esa pausa nos desconecta de la actividad y cuando es profundamente intensa y estamos orientados, como es el caso de que se relata en esta obra, hacia el mundo interno, el mundo de la espiritualidad, del esoterismo, lo que hacemos es recargar la batería. Y eso es muy importante. Una zona neutra es en realidad un intervalo creador en la vida de la naturaleza, cualquiera que sea el lugar donde éste tenga lugar. Si lo aplicamos a la vida del ser humano, deberemos lógicamente observarlo en la actitud psicológica y en las actividades desarrolladas a través de sus vehículos de manifestación, la mente, el vehículo emocional y el cuerpo físico. Un intervalo entre dos pensamientos, si es suficientemente extenso o dilatado, determina una zona neutra o vacía en la mente que permite la afluencia de ideas más abstractas o más sutiles. Apliquémonos la lección. Tal es el principio de lo que ocultamente llamamos inspiración. Sin embargo, y contra el parecer de algunos pensadores, en la inspiración no hay esfuerzo. Si para captar una idea superior hay que esforzarse o poner en movimiento la dualidad mental que crea el pensamiento, la idea alcanzada no tendrá jamás la eximia cualidad y pureza de la inspiración. Como de costumbre, exquisito a la hora de utilizar adjetivos. Exquisito. Dice, tal es el principio de lo que ocultamente llamamos inspiración. No obstante, y contra el parecer de algunos pensadores, en la inspiración no hay esfuerzo, es una cualidad natural. Si para captar una idea superior hay que esforzarse o poner en movimiento la dualidad mental que crea el pensamiento, la idea alcanzada no tendrá jamás la eximia cualidad y pureza de la inspiración.
Así que se nos pide que trabajar, estar totalmente atento, y si estamos atentos a lo que estamos haciendo, atentos, no obsesivamente trabajando con el plexo, sino atentos, conscientes, la inspiración irá viniendo cuando tenga que venir, por razones de servicio, no para regalarnos ni los oídos, ni la vista, ni la mente. Podrá ser genial, aguda o profunda, pero carecerá del dinamismo vital de los espacios intermedios. Eso sería chispa de sabiduría, esa inspiración sería sabiduría, y esa sí que viene de los principios, de los espacios neutros. Dice, este concepto puede ser aplicado a la generalidad de la expresión del pensamiento, en donde muy rara y fugazmente afluye la luz de la inspiración, porque la mente carece de zonas neutras o vacías, sin apenas intervalos entre la desordenada actividad de los diversos pensamientos. Podrá ser genial, aguda o profunda, pero carecerá del dinamismo vital de los espacios intermedios. Este concepto puede ser aplicado a la generalidad de la expresión del pensamiento, en donde muy rara y fugazmente afluye la luz de la inspiración, porque la mente, carece de zonas neutras o vacías. La mente carece de zonas neutras o vacías. Y carece de zonas neutras o vacías porque el kamamanas, la energía emocional que moviliza el pensamiento, está en continua actividad. Si supiésemos poner freno a eso, evidentemente estaríamos en condiciones, en un momento dado, de ser testigos de una clara inspiración. Pero como continuamente tenemos la cabeza llena, el mundo de deseos nos desborda, decimos que no paramos de pensar, en el fondo es que no paramos de desear. Sin apenas intervalos entre la desordenada actividad de los diversos pensamientos. Si supiéramos o pudiéramos ver el efecto de los pensamientos a nuestro alrededor y en nosotros mismos, nos abstendríamos de pensar o de desear. Dice, la inspiración espiritual es la máxima obra mágica en la vida de los seres humanos. No es fácil encontrar en el mundo seres humanos inspirados. Los ambientes sociales de la humanidad están llenos de tensiones, de luchas y dificultades, y no queda lugar para el intervalo creador. Los ambientes sociales de la humanidad están llenos de tensiones, de luchas y dificultades, y no queda lugar para el intervalo creador. Sin embargo, la nueva era asistirá al nacimiento de momentos estelares de paz y de armonía en el corazón de muchos seres humanos, debido a que en las postrimerías del siglo XX y a principios del siguiente surgirán en el mundo, como resultado de previos intentos jerárquicos, discípulos iniciados, entrenados en la ciencia de los intervalos, discípulos que pasaron la mayor parte de su vida disciplinándose ocultamente como base de un programa cósmico. Bueno, seguramente están por aquí, no los vemos, no los conocemos. Ya sabéis que un iniciado pues no se anuncia en la televisión ni en las páginas amarillas, bueno, en esas páginas tan raras que hay por ahí en internet. No está tampoco en una cadena de estas de relaciones profesionales, ni mucho menos. Un iniciado no trabaja así. Por lo tanto, entendamos que sí que están entre nosotros, hay seres que están así, y yo, pues como de costumbre, os recomiendo una cosa. Cuando mires televisión, informativos, o le haga una entrevista a alguien, fijaos bien en la cara, fijaos en los ojos. No analicéis nada, miradlo atentamente, o miradla atentamente, tanto da. Y a lo mejor descubrimos a alguien especial. Continúo. Dice, podrá producir en sus vehículos de manifestación zonas neutras lo suficientemente profundas y dilatadas como para convertirse en agentes mágicos de aquel proceso cósmico en la Tierra en beneficio de la humanidad. La existencia de tales discípulos, cuyo número va en aumento, es una garantía de la paz del mundo y un testimonio vivo del bien inmortal que ha de triunfar definitivamente de la pasión y del egoísmo acumulados en las almas de los hombres a través de las edades.
para producir en sus vehículos de manifestación zonas neutras lo suficientemente profundas y dilatadas como para convertirse en agentes mágicos de aquel proceso cósmico en la Tierra en beneficio de la humanidad. La existencia de tales discípulos, cuyo número va en aumento, es una garantía de la paz del mundo y un testimonio vivo del bien inmortal que ha de triunfar definitivamente de la pasión y del egoísmo acumulados en las almas de los hombres a través de las edades. Así que animémonos, adelante. Dice, el mago ha de saber controlar y utilizar eficazmente la energía que surge de las zonas neutras de su propia vida espiritual, rebosantes de intención dinámica, con las cuales ha de llenar progresivamente de energía, a sí mismo neutra, si podemos decirlo así, cada uno de los compuestos moleculares de sus vehículos expresivos, produciendo en ellos inspiración mental, regeneración astral y redención física, tres formas distintas de aplicación en cada cuerpo de las silentes y misteriosas energías que surgen de los espacios vacíos, puros e incontaminados de la vida espiritual y controlada del mago. Así que nos queda que buscar este espacio neutro, rellenar toda nuestra conciencia, todos nuestros vehículos de esta energía neutra, y en el fondo lo que se nos dice es que nos acerquemos al alma y vivamos como almas, de manera práctica, y hagamos lo posible y lo imposible para coordinar la personalidad y provocarle un cambio radical. De lo contrario, no habrá esta opción que nos presenta tan hermosa de podernos convertir en agentes liberadores de karma, que es lo que un discípulo es, y un iniciado mucho más. Dice, esta idea puede aplicarse al átomo, al hombre, al planeta o al sistema solar, pues la ciencia de los intervalos es absoluta y hay zonas neutras por doquier. Dice, el descubrimiento de tales espacios vacíos o zonas neutras y su aprovechamiento inteligente forma parte integrante e ineludible de la vida del mago, así como de los discípulos de las ramas de la jerarquía, cuyo entrenamiento espiritual se basa fundamentalmente en la ciencia de los intervalos. Esta idea puede aplicarse al átomo, al hombre, al planeta o al sistema solar, pues la ciencia de los intervalos es absoluta y hay zonas neutras por doquier. El problema es que nosotros nos pensamos, por ejemplo, cuando hay un conflicto, conflictos como los que se vivieron en España con el tema del terrorismo u otras partes del mundo, precisamente lo que se hizo para combatir de forma clara, y rebatirlo, y de forma clara, científica, en el sentido de no una forma militarizada o judicial, sino buscar el punto de encuentro. Cuando consigues que dos personas o dos grupos enfrentados durante muchísimo tiempo por intereses varios, espurios a veces, se consiguen sentar a una mesa y consiguen dialogar de forma espontánea sobre el problema que les ocupa, lo que están estableciendo es un punto neutro en la relación. Y ese punto neutro va a propiciar una revelación por parte de los dos. Y cuando llega esa revelación, se consigue acabar firmando un tratado de paz. Sabéis que esto ha acontecido, sigue aconteciendo afortunadamente en el mundo, y lástima que no se tenga demasiada confianza. Pero no tienen confianza aquellos que no quieren cambiar, aquellos que ya saben que no están en el camino correcto. Esos no quieren cambiar, por lo tanto, se niegan sistemáticamente al diálogo. Este aspecto es aplicable a cualquier circunstancia de la vida, entre naciones, entre regiones, entre seres humanos, entre familias, entre hermanos, entre socios económicos, etcétera, etcétera. Dice, el descubrimiento de tales espacios y su aprovechamiento inteligente forma parte de integrante ineludible de la vida del mago, así como de los discípulos de las ramas de la jerarquía, cuyo entrenamiento espiritual se basa fundamentalmente en la ciencia de los intervalos, la búsqueda del punto neutro, el espacio que hay entre dos acciones. Dice, el intervalo, la pausa creadora, como dice nuestro gran maestro Kutumi, Singh, es el resultado del vacío provocado en cualquier vehículo de manifestación por efecto de la proyección sobre el mismo de las energías espirituales, pero es un vacío en el que no ha
ha intervenido el esfuerzo personal, sino la intensidad mística del propósito. Estamos en lo de antes relativo a la inspiración. Hay intervalo porque hay amor. Por lo tanto, uno no se lo ha propuesto, sino que ha venido de manera espontánea. Repetimos. Dice el intervalo, la pausa creadora, como dice nuestro gran maestro Kuthumi Alsin, es el resultado del vacío provocado en cualquier vehículo de manifestación por efecto de la proyección sobre el mismo de las energías espirituales, pero es un vacío en el que no ha intervenido el esfuerzo personal, sino la intensidad mística del propósito. Venga, familia, tenemos preguntas, ¿eh? Va, animémonos. Mira, quería preguntarte dos cosas. Una, has dicho que el discípulo es un agente liberador de karma. Oye, estupendo, Sí, ¿no? sí, sí. Y la otra, que Vicente habla del final del siglo XX y comienzos del XXI, como que habrá muchos discípulos y tal y cual. Sí. Y digo, madre mía, con el tiempo como estamos ahora, ¿no? En fin, no sé. Pues están trabajando, ¿eh? Están trabajando. Sí. Madre mía. Lo que pasa que no van con túnicas, ni van volando por el cielo, ni hacen cosas de estas. Pero están detrás. Además, incluso si se supiera así a nivel popular, pero detrás de grandes tratados internacionales y de grandes sesiones de Naciones Unidas o actos en Europa han estado, bueno, aquellos que pueden ver lo pueden percibir, que hay grandes ángeles y miembros de la jerarquía que están trabajando para que eso acontezca. A ver, la meditación de los viernes es la meditación de Naciones Unidas, el tema de buena voluntad. Cuando se habla de Naciones Unidas se habla del avatar de síntesis, nada menos, nada más y nada menos, que tiene pues no una focalización en la Asamblea General. Ya sabéis que, por ejemplo, el tema de Naciones Unidas es muy curioso porque la Asamblea General está en manos de la jerarquía planetaria y el Consejo de Seguridad pues está en manos de los otros hermanos que hay por ahí que no vale la pena mencionar, que son los que mandan en el mundo porque ganaron una guerra y claro, tienen derecho a veto, no digo más. Los discípulos están, los ángeles también. Lo que sucede es que mientras no apartemos el interés de lo que nos pasa a nosotros, que no es nada en comparación con lo que le pasa a la humanidad en conjunto, lo digo abiertamente, eso creo que se nos decía, por lo menos a mí, cuando contaba alguna historia, teníamos un profesor que decía que no era nada eso en comparación con la inmensidad del océano. Pues claro, evidentemente que no es lo mismo es una gota de agua. ¿Qué quieres que te diga? Pero mi conciencia con los años te das cuenta que ¿qué abarcaba? La gota de agua, no podía ver la inmensidad del océano. ¿Más preguntas? Sí, quería comentar. Sí, Jesús, yo quería decir... A ver, una de las dos, luego la otra, venga. Habla, Gloria, luego sigo yo. Bueno, no, sí, solo quería decir que cuando reímos, se sabe que no se puede pensar, no se piensa, ¿no? Ahí Cuando reímos no pensamos. Vacío. A ver. No se puede pensar. Cuando ríes, no se puede pensar. Entonces, se crea ahí un espacio vacío, neutro, porque sabemos que la risa da felicidad. ¿Tú qué crees? ¿Se crea un espacio vacío o no? Cuando ríes de verdad... A ver, yo te pregunto, te devuelvo la pregunta. ¿Tú qué crees? A ver, yo diría que sí. Yo diría no, yo digo que sí. Ya está, no digas diría, no. Afírmate. Bueno, pues vale, yo digo que sí, porque cuando... El vale no, ¿eh? Tiene que ser espontáneo, porque fíjate lo que hemos leído. Nada de condicionamiento personal, actuación instantánea, espontánea, aprovechando ese intervalo, fruto de la vivencia de esos dos, de ese punto neutro. Sí. Pues yo creo que sí, lo digo sí. Cuando te ríes déjate del me parece, no. Afirmémonos. Quitémonos el miedo que tenemos encima. Vale. Si manifestemos el alma definitivamente, el alma es tenacidad, es voluntad, es afirmación. No es decir que sí a todo, ¿eh? Eso nos lo enseñaron en las iglesias organizadas y la verdad es que nos hicieron bastante daño. Y otra pregunta. Hemos leído también que cuando el ángel, la relación humano-débica, el ángel que nos acompaña también está evolucionando con nosotros. A ver, ¿no?
Él tiene que ser una evolución espiritual superior a la nuestra para que nosotros podamos aprender algo. Si no es superior a la nuestra, el ángel que viene nos va a enseñar bien poco. ¿Me explico? Si no, por evolución nos tocará uno que está por encima nuestro, pero falta que nosotros seamos dignos merecedores de ese trabajo, de ese acercamiento. Si no lo somos, evidentemente no servirá de mucho. Claro, para una curación esotérica, por ejemplo, sí que tiene que ser superior, pero pensemos una cosa, olvidémonos de la curación esotérica. Si no hay contacto con el alma, claro, no va a haber contacto con el ángel. Por lo tanto, no va a haber curación. Y no habrá contacto con el alma mientras la persona no esté integrada, esté silenciada y uno viva en perfecta comunión interna. ¿Qué quiere decir? Concentrado en lo que hace, no de forma obsesiva, sino mirando hacia adentro, no a sus problemas, no, al alma. Si miramos hacia la personalidad, hacia el mundo de la forma, generamos conflictos, enfermedad y todo lo demás. ¿A dónde tenemos que mirar? Hacia adentro. Ahora, no cometamos la estupidez de que como yo soy muy espiritual, no me ocupo de los problemas de los demás. Me ocuparé y mucho desde el punto de vista interno, no externo, porque entonces esto es meterte en un berenjenal que no te va a aportar absolutamente nada. ¿Lo vemos o no? Sí. Bueno, reflexiona y el próximo día... Bueno, Milagros, ¿qué querías decir? Sí, no, yo quería comentar que si se podría considerar también que la meditación pues es como un intervalo, como una zona neutra claro, también, ¿no? Claro, si se hace bien, sí. Y de hecho en la meditación, gracias por mencionarlo, hay momentos entre los mantras y entre los pensamientos que se utilizan que ese silencio que hay, ese vacío, se va llenando poco a poco de inspiración. Y a veces cuando se hace bien una meditación, en determinado momento se siente un frío especial por la cabeza, por la cima de la cabeza. El chakra se empieza a activar o hay un contacto débico, un contacto arrámico o tal vez el propio maestro que se ha interesado un momento y da como una especie de aporte de energía y se siente ese chispazo interno, que la verdad que es muy interesante. ¿Alguien más? Sí. Dime, Albert, digas. Yo, cuando estábamos leyendo algunos de estos párrafos que hemos hablado, me ha venido, pero no sé por qué, se me ha cruzado inmediatamente, he visto como de alguna forma la filosofía del mindfulness, de la atención plena, como presente en eso que estamos comentando. Uh-huh. ¿Qué relación puede tener? Es decir, a ver, el mindfulness es una cosa que es relativamente nueva, pero la meditación esotérica siempre ha sido esto. Lo que sucede, hay que decir que si esto nace, por ejemplo, el mindfulness hubiera nacido en España, no lo conoce nadie. Pero claro, como fueron unos científicos del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, pues evidentemente trabajando esos aspectos ya queda como muy científico. Pero mira, los que llevamos años meditando, pero años, el mindfulness está para aquellas personas que, bueno, pues que lo quieran hacer, pero ya llevamos, los que estamos años meditando, yo como por ejemplo que es mi caso, además yo tuve la oportunidad de hacer la grabación en la Escuela de Verano de Teosofía aquí en Barcelona, el señor Torrijos nos dio una semana de explicaciones, para mí no es el mindfulness, yo vengo de una línea de esotérica. Ahora, antes estuve en la meditación trascendental y bueno, había hecho meditación por mi cuenta y la verdad, los que tenemos la base. Ahora bien, si por eso hablamos de cosa maravillosa, es que la meditación da todo eso, pero pensemos una cosa. Esto es como con el veganismo o el vegetariano. A ver, se nos presenta ahora la opción vegana como si se hubiese descubierto la pólvora. Y esto hace cientos de años que funciona. Además, tú vienes de una familia que tuvo destacados miembros en teosofía, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquella gente aguantó chaparrones por el tema de ser vegetarianos, naturistas, etcétera, etcétera, crudívoros. A ver, y ahora se presenta porque ciertos actores de Hollywood han descubierto la pólvora, pero hay una cosa que no quiere decir nadie. El verdadero alimento es coger el producto natural y con una mínima alteración, ya sea de cocción o fritura, etcétera, etcétera, consumirlo.
y estamos viendo productos veganos con aspecto de piezas de muslos de pollo y que por mucha soja destexturizada que sea, eso está muy manipulado, está muy tocado. Por lo tanto, lo que me va a aportar de energía, de chispa, tú ya lo sabes, no va a ser casi nada, ¿verdad? Pues con el tema de la meditación pasa lo mismo. Claro, la gente se apunta a cosas facilonas. Yo cuando estuve en la meditación trascendental, que fueron 10 años, y los dejé para entrar en la escuela arcana, no porque me fuera mal, sino porque mi alma me decía que había que ir a otro sitio, allí iba gente con ganas de solucionar su problema. Una vez lo solucionaba, volvían a las andadas. No, perdona. El mindfulness, en este caso, o cualquier técnica de meditación, no se puede abandonar nunca, como no se abandona nunca ni el alimento, ni el consumo de agua, ni respirar, y sobre todo el que hace un poquito de ejercicio cada día no lo puede abandonar. Hay una tendencia en el mundo occidental a cansarse de todo y seguir modas y modismos, pero mantenerse firme al pie del cañón durante décadas, muy poca gente, comparativamente. De todas formas, yo cuando hablaba de mindfulness no estaba hablando de los libros que se han puesto de moda, se estaba hablando del Thich Nhat Hanh, o sea, de la filosofía budista que... Claro, es que en el fondo esto procede de la filosofía budista, claro, procede de allí. Me iba a la raíz de esto. Si es la raíz no hay problema, pero acompasemos el ritmo de nuestra vida a esa raíz, que es contacto y expresión del alma, ¿eh? Lo que pasa es que cómo conjugas todo eso en un mundo capitalista, un mundo de consumo. Claro, no está en contraposición, ¿no? Es complicado. Claro. Pero lo importante es que tomemos una línea, no importa la que sea, ni la meditación que sea. Sí que hay meditaciones específicas, pero mientras esto no se pueda discernir, apliquémonos el cuento de estar muy atentos, por lo menos 5 minutos de atención. Luego ya veremos lo que da de sí los 5 minutos. Curiosamente, 5 minutos que no son nada, pues yo he conocido gente que no los encuentra de ninguna manera, ni con una linterna. No los tiene nunca disponibles, nunca. Nunca. Es como para decir, mira, un día haz ayuno. No, porque no te va a pasar absolutamente nada. O come menos. No puede ser. Me voy a enfermar. Una cosa tan sencilla como esa, ¿eh? Pues imagínate hacer un cambio grande, lo que costará. ¿Algo más, familia? Sí, no, ya para terminar el tema, yo me refería al mindfulness no como simplemente una técnica de meditación, sino como una filofilosofía de vida, de estar siempre consciente de lo que estás haciendo sin pensar en otra cosa. Claro, es que sí. Si seguimos este camino, al final nos hacemos vegetarianos, nos hacemos ayunos, es otra cosa. Y viene solo, lo que pasa que, vuelvo a decir, vivimos en un mundo muy complicado, que la gente se guía por lo que hace otro. Ahora está la moda de las redes sociales. Y bueno, no hay nada más que ver el nivelazo, entre comillas, que tienen las redes sociales, porque vamos, no se distinguen por la calidad precisamente. Se distinguen por la cantidad. Y cuando una cantidad es muy cantidad, el contenido, la verdad, es bastante espúreo. Lo que pasa que, bueno, todo el mundo tiene derecho a vender su producto, es decir, a publicitar sus acciones, pero sí que vuelvo a insistir, yo por lo menos lo que me leo a veces, no siempre, en Facebook en concreto, contenidos esotéricos, y bueno, hay interpretaciones que bueno, me guardaré el comentario porque no concuerdan con lo que yo he aprendido de la escuela arcana, ni mucho menos. Ahora bien, que la gente quiera vivir así, pues esto es muy libre, evidentemente, muy, muy libre. ¿Que hay mucha moda? Pues por supuesto que hay mucha moda. ¿Que hay muchísima gente que copia? Por descontado que copian, pero no vale la copia para tener una conciencia nueva, ¿eh? No se puede copiar nada. De hecho, tú puedes copiar lo que quieras, que no vas a perder kilos. ¿Qué quiere decir? Que no vas a soltar lastre, no vas a cambiar por dentro. La gente se apunta a fórmulas mágicas. Hago esto y ya tengo lo otro. Y eso no funciona con la conciencia. A ver, para muchas personas es más fácil arreglarse el cuerpo a través de cirugía estética que aceptarse como son. Y esto es un tema que deberíamos reflexionar, ¿eh? No obstante, no lo hacemos. Nos sentimos mejor realizados cambiándonos el rostro o otra parte del cuerpo que no nos gustaba ya. Con eso no manifestamos el alma, ¿eh? Con eso lo que potenciamos es el aspecto cuerpo, y en la próxima encarnación nos vendrá la compensación de ese atrevimiento. Claro, esto es un poquillo fuerte, ¿no? Pero el karma está ahí y nos espera, ¿eh?
Si es haciendo las cosas medio bien, el karma no se olvida de ti, imagínate si intencionadamente las haces mal. ¿Alguna pregunta más, familia? Son ya 3/4. Sí, solo una cosa. Mira, la ciencia de los intervalos la practicamos cada día, igual no la practicamos muy correctamente, pero a través de la respiración, ¿no es verdad? Mira, hay otro aspecto. Tú haces unas cuantas comidas al día, no estás todo el día comiendo, ¿no? Al principio pues, no. Pues mira, ese espacio que hay entre el desayuno y la comida o el aperitivo, allá tenemos un intervalo. A ver, entre un plato y otro. O nos lo ponemos todo junto y vamos comiendo todo a la vez. Se hacía un entrante, se hacía un plato, otro plato y el postre, ¿no? Y luego había un espacio de unos 15 minutos, el café y cosas de estas. ¿Os acordáis de aquello? Cuando había tiempo, o todavía se puede hacer a lo mejor un día de festividad. Esos son intervalos. La comida sabe mejor, las conversaciones deben ir a la par, no debe haber televisión porque a fin de cuentas no forma parte de nuestra vida, y cuando se hace una comida en estas condiciones con gente que está dentro de la órbita esta esotérica, por ejemplo, la verdad es que puede soltarse la lengua y se pueden hablar de temas maravillosos. Vicente hizo muchas revelaciones en las cenas, y eso que no le gustaba hablar de temas esotéricos, pero de vez en cuando, pues entre canción y canción dejaba caer alguna cosa. Lo sé por la gente que estuvo con él aquí en Amigos de la India. Es que la música también tiene intervalos. Es que la música no es la nota, es el espacio neutro entre las notas. Sí, es el silencio entre las notas. Ahí está. Bueno, familia, magnífica clase. Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.